Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Bedoya, eh, gerente de proyectos de la empresa Espacio Verde y magíster en arboricultura y bosques urbanos. Y el día de hoy, gracias a la gentil invitación de Ciudad Viva, de USAID y de los otros organismos, instituciones involucrados en este proyecto, en este curso de bosques y microbosques urbanos para el Perú, he recibido la gentil invitación de trabajar con ustedes una parte del módulo 3. Cuida y maneja tu microbosque urbano. Y el título de mi ponencia en específico son inspecciones periódicas visuales. Quiero agradecer a mi empresa, Espacio Verde, también por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, para empezar, el contenido de esta pequeña ponencia: ¿qué son y para qué sirven las inspecciones visuales? Programación y ejecución de inspecciones visuales, y finalmente reconocimiento de las necesidades de nuestro microbosque y medidas de acción. Para armar esta presentación, tuve que tomar la decisión de definir qué era una inspección visual, para qué servía, y creí o creo que es lo más adecuado presentar lo que desde mi punto de vista serían tres tipos de inspecciones básicas. El inventario, que no es en sí misma una inspección visual, pero me parece que es una inspección importante de resaltar, sobre todo porque vamos a hacer una comparación entre estas tres diferentes inspecciones. El monitoreo, que sí es una inspección visual con toma de datos, y la inspección propiamente dicha, que es un concepto que estoy tomando de la arboricultura, que es una inspección un poquito más específica, que puede ser solo visual o que puede ser también con herramientas, como vamos a ver más adelante. Entonces, para hacer un comparativo entre estos tres y tener claros los conceptos, primero hablemos del inventario. El inventario es un instrumento de gestión que lo que pretende es generar una línea base para evaluar el desarrollo de nuestro microbosque. Lo que queremos hacer es, según el periodo o los periodos en los que evaluemos, que normalmente se hace cada 6 meses o cada año, lo que queremos hacer es comparar el estado inicial con los estados posteriores y ver así cómo se refleja el desarrollo de nuestro microbosque. En un inventario, ¿qué parámetros medimos? Cantidad de individuos, altura, diámetro, cantidad de hojas. El diámetro puede ser diámetro de plantas, si estamos hablando de plantas pequeñas, arbustos, o diámetro de copa en el caso de árboles. Y también puede haber una cualificación del estado fitosanitario. Se realiza con datos puntuales y de forma general, y es no solo una inspección visual, sino que también requiere de tomar ciertas medidas, para las cuales podemos usar forcípula, cinta diamétrica, ipsómetro y algunos otros elementos que nos sean útiles. La segunda inspección que quiero presentarles es el monitoreo. En este caso es el monitoreo de plagas o enfermedades o deficiencia de nutrientes. Entonces, el monitoreo está básicamente enfocado en prevenir situaciones no deseables futuras. Es una evaluación que se hace en periodos relativamente cortos, semanas o quincenas, y lo que se busca evaluar o medir son la presencia de plagas, enfermedades, la incidencia y severidad de estas plagas, la presencia de deficiencia de nutrientes en hojas y otros problemas que puedan ser detectados y solucionados a tiempo para evitar que se hagan más severos, ¿no? Se realiza con evaluaciones muy puntuales y con alto nivel de detalle entre las plantas, porque se evalúan muy de cerca las plantas, inclusive con lupa, ¿no? A veces algunas plagas, enfermedades requieren el uso de lupa. Y normalmente se trabaja en base a muestreos, es decir, yo elijo una muestra o varias muestras en zonas representativas de mi microbosque. Normalmente en un microbosque se usa una sola muestra porque son pequeños. Y esto se va haciendo de manera repetitiva para detectar posible presencia de plagas, enfermedades o problemas de falta de vigor o de falta de nutrientes. Y la última de estas inspecciones o monitoreos o evaluaciones es la inspección propiamente dicha, que proviene de la arboricultura y que es una herramienta de gestión que está
enfocada en parámetros básicamente de seguridad y posibilidad de riesgo. Lo que queremos con estas evaluaciones, con estas inspecciones, es prevenir situaciones no deseables que tengan que ver con la seguridad física o la seguridad del entorno, de las personas, de los usuarios, de las infraestructuras, etc. Normalmente se plantea de forma, puede ser semestral, puede ser anual o hasta bianual. ¿Y qué parámetros se miden? Daños mecánicos o defectos en las plantas, pero básicamente en los árboles, porque son las plantas que pueden generar un mayor tipo de daño. Presencias de hongos xilófagos, inclinaciones, inestabilidad en las raíces, etc. Y se realiza con un enfoque de riesgo, ponderando probabilidad de fallo, probabilidad de impacto en una diana, en un objetivo, y posibles consecuencias de este fallo y este impacto. Entonces, estos son las tres herramientas o instrumentos que quiero presentar en esta ponencia y los vamos a ir viendo ya a mayor detalle cada uno. En el caso de cómo programamos y ejecutamos estas herramientas de gestión, primero hablemos del inventario. En el inventario, idealmente lo planteamos una vez al año o cada 2 años. El primer inventario se realiza idealmente 6 meses después de la implementación del microbosque para darle un tiempo a las plantas a que se desarrollen y que se establezcan. Se puede hacer un inventario de línea base cero, digamos, en el momento de la instalación también. O si no, se puede usar simplemente la lista de las plantas que se colocaron en el microbosque. Entonces ya esa lista, ya sé todo lo que coloqué y a los 6 meses empiezo mis inventarios y luego los repito cada 1 o 2 años y me van a ir diciendo qué plantas se establecieron, cuáles no, cuáles están creciendo, cuáles por competencia se están quedando pequeñas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se enfoca en la cantidad de individuos que sobreviven en el microbosque y mide parámetros para conocer cómo se están desarrollando. El método Miyawaki es un método que propone una alta densidad y por lo tanto un alto nivel de competencia entre individuos. Entonces, esto hace que algunos sobrevivan, otros mueran y se genere un pequeño ecosistema por adaptación natural. Entonces, es muy importante que con el paso del tiempo vayamos midiendo este establecimiento para saber cómo empezamos, con qué cantidad de plantas empezamos, cómo terminamos y cuáles son las plantas que ya una vez que el bosque esté establecido a los 3, 4, 5 años, cuáles son las plantas que tuvieron éxito y cómo se están desarrollando en el caso que querramos replicarlas o replicar el modelo del bosque, microbosque que hemos hecho, ¿no? El monitoreo, por otro lado, es una herramienta mucho más rápida, más sencilla. Como les dije, se realiza de manera muestral y debería poder realizarse cada semana y si es muy seguido, cada 15 días como mínimo. ¿Por qué? Porque aquí buscamos detectar la presencia de plagas y enfermedades y hay plagas o enfermedades que pueden ser muy rápidas para esparcirse, para afectar al microbosque. Entonces no nos conviene demorar mucho tiempo en hacer este monitoreo. ¿De qué se trata el monitoreo? Tenemos que acercarnos a las plantas, a los individuos, y identificar si tienen plagas, enfermedades o deficiencias nutricionales que se pueden ver a nivel foliar. Una vez que identificamos en cuanto a plagas y enfermedades, debemos medir la intensidad, es decir, qué tan presente está esa plaga en la muestra o en la cantidad de individuos que estamos evaluando. Si es que evaluamos todo el bosque, bueno, sobre todo los individuos del microbosque, si no, en base a la muestra que hemos elegido. Y luego la severidad, que es qué tanto de una planta o de un individuo se ve afectado, ¿no? Entonces la intensidad es, si yo elijo 10 plantas para hacer mi muestreo y veo que 2 o 3 están afectadas, sería un 20-30%. La intensidad de la plaga está sobre un 20-30% de la muestra. Y si yo luego voy a una de las plantas afectadas y divido su cantidad de follaje
en 10 y cuento cuántas de esas partes o subdivisiones están atacadas, puedo saber qué porcentaje de su follaje está afectado y eso es lo que me indica la severidad. ¿Por qué se mide así? Porque existen plagas que pueden afectar a muchos individuos, pero en poca severidad, entonces no son significativas. Y hay otras plagas que pueden afectar a uno o dos individuos nada más, pero de forma muy severa, atacando masivamente al individuo. Entonces es importante medir ambos parámetros y eso nos va a permitir también saber si esas son plagas específicas de una especie o de un grupo de especies, o si son plagas que atacan a muchas especies, si son generalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Nos va a ayudar a tener ciertas conclusiones. Y como recomendación, si alguna de estas medidas es superada en el 20%, ya sea en intensidad o severidad, es necesario aplicar una medida correctiva, ya sea un lavado, una fumigación, una fertilización, una aplicación de control biológico, lo que fuera. Porque si estas plagas o enfermedades llegan a crecer más del 20%, es muy probable que se extiendan de forma general en todo el microbosque y que afecten a toda la población. Entonces, es muy importante tener este monitoreo al día, sobre todo en lugares donde no conocemos la dinámica de las plagas y enfermedades, donde no tenemos información bibliográfica, donde no tenemos experiencia tal vez, ¿no? Entonces es muy importante ponerlo en el plan de trabajo. Y por último está la inspección, que como les comentaba, en arboricultura se llama inspección visual o inspección evaluación de riesgo, y es un tipo de evaluación más avanzada que de hecho debe ser realizada por una persona capacitada, por un arborista. Las dos anteriores puede ser realizada por cualquier persona que reciba una capacitación básica en, en formas de medir para el inventario, en identificación de plagas y enfermedades, para el monitoreo, pero la inspección sí tiene que ser realizada por alguien que esté plenamente capacitado. Esta inspección se realiza básicamente en árboles, porque los árboles son los que pueden generar un daño con el desprendimiento de una rama, con un vuelco, con la caída de una parte del árbol, pero se realiza en árboles siempre que tengan un porte mayor a 5 metros y con un diámetro de fuste mayor a 40 centímetros. Esto es una regla general y se considera que a partir de esas dimensiones un árbol que falle, que tenga algún problema de ruptura o una falla estructural puede generar un daño. Se evalúan problemas fitosanitarios que generen daño estructural y posibilidad de fallo. Y se evalúa a nivel de raíces, cuello, fuste, que es el fuste tronco, y la copa. En este caso, en los casos anteriores, se puede generar un formato, ¿no? Tanto en el inventario como en el monitoreo, se puede generar un formato in-house que cada uno diseñe según sus necesidades. Pero en el caso de la inspección visual o la inspección de riesgo, se hace en base a formatos específicos que ya existen, que son presentados por diversas instituciones. Yo les voy a presentar uno de la ISA más adelante. Y una vez que se ha evaluado el individuo, el árbol, se hace luego una matriz, se llena una matriz en la que se combina la probabilidad de fallo, la probabilidad de impacto de ese fallo sobre una diana y las posibles consecuencias si eso sucede. Entonces, esta matriz nos da un resultado y ese resultado nos indica si debemos dejar las cosas como están, seguir una observación de ese árbol o actuar inmediatamente, ¿no? Aquí les estoy dejando el formato que les voy a presentar a continuación, un extracto del formato que es un formulario de evaluación básica de riesgo arbolado de la ISA y que se encuentra o sea, si la buscan como formato de evaluación de riesgo de arbolado de la ISA, les va a salir. Ahí igual les estoy dejando el link para que lo puedan encontrar en español. Y es este el formato, ¿no? El formato inicia con una información básica de saber quién es el cliente o en este caso el microbosque que estamos evaluando, la fecha, la hora. En este caso la evaluación se hace por árbol, entonces
se indica la localización del árbol, si es que tiene un código, la especie, el diámetro, la altura, y luego se pasa a describir la diana, que es el lugar que afectaría este árbol, ¿no? Se tiene que describir la zona, saber si hay infraestructura, si hay presencia de personas, si hay algún tipo de tránsito, o si no, si tal vez el árbol está solo en medio de la nada o acompañado solamente de otro tipo de vegetación, y se describe todo esto, ¿no? Luego se comienzan a describir factores de la zona, salud del árbol, factores de carga, toda una serie de... se comienza a completar este formato que tiene toda una serie de inputs de información que no son necesariamente sencillos y que necesitan de una capacitación previa y de una experiencia previa, ¿no? Por eso aquí abajo les pongo muy importante, la evaluación de riesgo requiere un alto nivel de capacitación y debe ser realizada por un arborista. Luego que se tiene todo esto observado en el árbol, se pasa a llenar una categorización de riesgo, donde se indica la parte del árbol que nos preocupa, las consideraciones de preocupación, medidas, medidas de la parte que se puede caer, que puede fallar, la diana y las probabilidades de fallo, de impacto y las consecuencias. Y con eso se llena una matriz, como la que tenemos abajo a la izquierda, que es una matriz que primero combina la probabilidad de fallo con la probabilidad de impacto y después la probabilidad de impacto con las consecuencias del fallo. Y según esta matriz me vaya dando diferentes valores, yo tengo, o sea, en base a eso considero mi actuación. Si la matriz me da que la clasificación de riesgo es baja, no tengo que hacer nada. Si es moderada o alta, yo decido si sigo evaluando el árbol o si tengo que tal vez hacer una primera actuación. Y si es extrema o alta, en el caso, como, según como yo lo considere, si alto para mí es muy significativo o extremo definitivamente lo tengo que hacer, ahí decido cómo actuar y tengo que actuar inmediatamente. Entonces, ¿por qué es necesario que la persona que haga esto esté altamente capacitada? Porque como les dije, hay mucha información técnica que hay que tener en cuenta y también se considera mucho la experiencia de la persona al momento de llenar esta matriz de probabilidades y de clasificación de riesgo. Y es un poco la subjetividad y la experiencia de la persona que se encarga de este formulario la que va a decir, oye, esto lo podemos dejar por ahora, o hay que observarlo, o hay que actuar inmediatamente. Esto no se los puedo explicar todo en una sola presentación, porque de esto, de hecho, hay cursos de varios días para entender el funcionamiento, para aprender a identificar los defectos, para entender cómo funcionan los mecanismos, cuándo hay que tomar ciertas decisiones. Pero es importante que sepan que existe, que lo conozcan y que sepan que una vez que los árboles llegan a 5 metros de altura y 40 centímetros de diámetro, hay que empezar a mirarlos también desde el punto de vista del riesgo. No solo saber que están ahí en el inventario, saber que no tienen plagas, enfermedades ni deficiencias nutricionales a través del monitoreo, sino también empezar a ver cómo se están comportando a nivel estructural y si vemos que comienzan a presentar fallas o sospechamos que pueden estar presentando fallas, evaluar la posibilidad de hacer una evaluación de riesgo a uno, a todos, a un grupo, según lo que vayamos observando, ¿no? Entonces, Eh, todo esto que hacemos nos lleva a reconocer las necesidades de nuestro microbosque y a empezar a pensar en medidas de acción, ¿no? Entonces, en un primer momento, probablemente hasta los 4 o 5 años de establecimiento de nuestro microbosque, las necesidades que tengamos que cubrir van a tener que ver con control fitosanitario para evitar que las plantas se afecten por plagas, enfermedades, y con necesidades nutricionales de nuestras plantas. A nivel fitosanitario, lo ideal es que las plagas y enfermedades se regulen mediante control biológico por sí solas dentro del ecosistema del microbosque. Miyawaki, el microbosque Miyawaki, al tener tantas especies,
también es una gran fuente de controladores biológicos. Hay muchas interacciones entre las plantas y esto normalmente genera que las plagas y enfermedades se mantengan en un umbral menor del 20%. Pero si esto no sucede y por alguna razón ese umbral, ya sea de intensidad o severidad, sobrepasa el 20%, debemos tomar acción. En el caso de plagas y enfermedades, hacer aplicaciones fitosanitarias, empezando por controladores biológicos, siguiendo con plaguicidas que pueden ser naturales, orgánicos, y en última instancia, si la situación no se controla, evaluar el uso de plaguicidas convencionales. Lo importante es mantener la salud del microbosque y lograr su establecimiento definitivo. Cuando se generan deficiencias a nivel nutricional, es muy importante usar una referencia bibliográfica de preferencia local para determinar el tipo de deficiencia que existe y poder suplir los elementos que están faltando. En este caso, aquí a la derecha yo les presento un cuadro que es elaborado para eucalipto. Es un manual de plagas, enfermedades y deficiencias del eucalipto que se desarrolló en Brasil y que como parte de la bibliografía que entrega está este cuadro. Entonces, como pueden ver, se evalúan hojas con síntomas a nivel de hojas nuevas, hojas seminuevas y hojas viejas. Y en cada uno de estos tramos de la rama terminal o de la rama en general, y según la edad de las hojas, se pueden ir identificando decoloraciones, clorosis, amarillamientos, diferentes tipos de defectos en las hojas. Y según eso podemos inferir si se trata de una deficiencia de calcio, de azufre, de fierro, de cobre, de zinc, etcétera, etcétera, hasta llegar al NPK. Entonces, nosotros ante esa evaluación podemos saber qué le está faltando a la planta, entonces se lo aplicamos. De forma biológica, tal vez solo basta con estimular el suelo a nivel biológico para que se regule la presencia de nutrientes. Puede ser a través de pH, a través de microorganismos de suelo, o tal vez hay que aplicar una enmienda orgánica, ya sea compost, humus o algún tipo de fertilizante orgánico como el azufre orgánico, etcétera. Y eventualmente también, si vemos que no se soluciona y que las plantas están muy decaídas por esta falta de nutrientes, pensar en una fertilización sintética, que nuevamente no es lo que suele pasar porque el bosque Miyawaki, el microbosque, al ser tan denso, también tiene mucho reciclaje de materia orgánica, hay mucha interacción a nivel radicular entre las plantas y con hongos de suelo, con microorganismos del suelo, entonces no suelen haber estos problemas, pero está bueno saberlo y monitorearlo, sobre todo si trabajamos en suelos, por ejemplo, muy pobres o que han sido eriazos, que mucho tiempo no han tenido vegetación o que tienen pHs extremos, ya sea alcalinos o ácidos, ¿no? Entonces está bueno hacer estos monitoreos. Y yo diría que luego de hacer un seguimiento de 6 meses, uno ya se da cuenta si tiene que seguir haciéndolo, en el caso del monitoreo, semanal o quincenal, o si tal vez lo puede dejar una vez al mes o cada 2 meses, ya con un primer conocimiento de cómo está desarrollándose nuestro microbosque y cuántas enfermedades, cuántas plagas o cuántas deficiencias va teniendo en un primer momento, ya podemos ir viendo si necesitamos mantenernos en un monitoreo constante o si lo podemos dejar para, digamos, periodos de tiempo más largos, ¿no? Y finalmente, a nivel de inspección de riesgo, debe hacerse con árboles o arbustos de porte arbóreo cuando tengan el tamaño suficiente para generar un riesgo, es decir, a partir de 5 metros y 40 centímetros de diámetro de tronco, y deben sí o sí ser realizadas por un arborista calificado o por una persona que haya recibido una capacitación específica en inspecciones visuales de riesgo o evaluaciones de riesgo de árboles. No se puede hacer de otro modo, no lo puede hacer una persona común y corriente, no es algo que se pueda hacer con una capacitación mínima. Entonces, lo bueno es que para que lleguen a 5 metros en un bosque Miyawaki, los árboles o arbustos de porte arbóreo van a tener que pasar, yo estimo, entre 2 o 3 años
en el mejor de los casos, y si no, hasta 5 o 6 años. Entonces va a haber un lapso de tiempo para ir conociendo el microbosque, aprendiendo cómo se va desarrollando, viendo cómo los árboles van creciendo y en base a eso ir por un poco de sentido común, ir notando si es que necesitan más pronto o más tarde algún tipo de evaluación de riesgo, que puede ser también que no la necesiten. Si es un microbosque que está en un lugar alejado, que los árboles crecen sanos, que están bien establecidos, que no hay ningún daño aparente, entonces es probable que tal vez no necesiten esta evaluación de riesgo. Pero es bueno saber que existe y conocer cómo se puede hacer y a quién hay que recurrir para hacerlo. Bueno, eso es todo. Les dejo mi contacto. Ahí está mi correo y mi número, mi LinkedIn y las redes de Espacio Verde de la empresa en la que trabajo, para que si tienen alguna duda, consulta o si quieren contactarme por alguna razón, puedan hacerlo. Muchas gracias y espero que esta ponencia sea de utilidad para todos ustedes.